Continuamos estudiando la sección Toledot del Zohar. Veníamos viendo los secretos acerca de Isaac y Rivka y las energías que ellos representan, que como vimos tiene que ver con la redención del mundo. Rabbi Bar Jacob dijo, ven y mira. Está escrito, e Isaac rogó a Hashem por su mujer, porque era estéril. ¿Por qué ella es estéril? Debido a que la inclinación al mal no tiene toda su fuerza en el mundo, la única fructificación y multiplicación se produce a través de la oración. Luego está escrito, y Hashem accedió a su ruego, y Rivka, su mujer, concibió. Una vez que se despierta la inclinación del mal, hay procreación. Rabbi Yossi pregunta, ¿cuál es entonces la diferencia entre este mundo, actualmente, y el mundo en el momento de la redención? ¿Habrá también inclinación al mal? La escritura también dice, y Hashem accedió a su ruego y Rivka, su mujer, concibió, lo cual significa que el santo bendito sea lo hace él mismo, y despierta a la inclinación al mal en ese momento. Rabbi Aha dijo, es así. El santo bendito sea despierta a la inclinación al mal con el propósito específico de la unión, pero no todo el tiempo, de modo que la inclinación al mal no esté siempre con los hombres, y ellos pequen por ello. Pero se levanta solo para la unión, y la excitación de la inclinación al mal en el momento de la unión será causada por el santo bendito sea. Este es el significado del versículo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En Ezequiel 36:26. ¿Qué es un corazón de carne? Rabbi Yehudá respondió, es un corazón que engendrará carne y nada más, como por ejemplo, un corazón que solo engendra hijos, por lo tanto, está escrito, y os daré, porque el santo bendito sea levantará él mismo a la inclinación al mal en el momento de la unión. Rabbi Isaac, el hijo de Rabbi Yossi, viajaba desde Capadocia hacia Lud, donde se encontró con Rabbi Yehudá. Rabbi Isaac le preguntó, ¿por qué los compañeros, los sabios de la Misna, no se despiertan en este asunto de remover la inclinación al mal del mundo, excepto en el momento del apareamiento? Él respondió, sobre tu vida. El mundo necesita la inclinación al mal tanto como necesita la lluvia, porque sin la inclinación al mal no habría alegría de estudiar en el mundo. Pero tampoco estaría tan corrompido como antes, lo cual causó el pecado. Este es el significado del versículo, no obrarán ni destruirán en todo mi santo monte, de Isaías 11:9. Rabbi Simón dijo, mi santo monte es el corazón, la morada de la inclinación al mal. Rabbi Eliezer dijo, un buen corazón es la base del cuerpo y el alma, por esa razón está escrito, y amarás a Hashem, tu Elohim, con todo tu corazón, Deuteronomio 6:5, porque el corazón es la esencia de todo. Cuando llegó Rab Kahana, dijo que esto fue dicho en nombre de aquellos versados en la Misna. El cuerpo está construido sobre el hígado y el corazón. Como dijo Rabbi Yehudá, el corazón y el hígado son los líderes de los diversos órganos del cuerpo. El líder de la cabeza es el cerebro, pero hay dos líderes en el cuerpo. El primero es el hígado y el segundo es el corazón. Este es el significado del versículo, y pugnaban los hijos dentro de ella. Estos son los dos fundamentos del cuerpo, el cerebro y el corazón. ¿Por qué pugnaron el corazón y el hígado? Porque la inclinación al mal fue abolida del corazón. ¿Por qué, entonces, pugnaron, si la inclinación al mal fue abolida? Rab Huna explicó que, pugnaban, significa que fue quebrada la fuerza y el vigor del corazón y del hígado, los líderes del cuerpo, porque la inclinación al mal fue removida. ¿Qué dice el cuerpo entonces? El cuerpo pregunta, si es así, entonces, ¿por qué soy así, y por qué fui creado? Y por ello inmediatamente se dice, y fue a consultar a Hashem, Génesis 25:22. Y Hashem dijo, 2 pueblos hay en tu vientre y 2 naciones, Génesis 25:23.
Estos son los dos orgullosos, el hígado y el corazón. Rabí Yossi dijo que estos llamados pueblos son el cerebro y el corazón, pero Rabí Yehudá dijo, el cerebro no está incluido en esto, porque está escrito en tu vientre y el cerebro no está en el vientre, sino en la cabeza. Las palabras, y dos pueblos, desde tus entrañas, y el mayor servirá al menor. Este es el hígado, que es grande y que sirve al corazón. Como dijo Rabí Yehudá, el hígado recibe la sangre y se la sirve al corazón. Entonces salió el primero, colorado, Génesis 25:21. Rab Kahana explicó que el hígado es el primero y es rojo. ¿Por qué es colorado? Porque es el primero en tragar la sangre. Rabí Eliezer pregunta, ¿por qué se llama primero? Porque es el primero en tragar la sangre de toda la comida, el primero en sangre pero no en la creación. ¿Y por qué es que el mayor servirá al menor? Porque a pesar de ser más grande y mayor en medida que el corazón, sirve al corazón. Rabí Abba luego preguntó, ¿cuál es el propósito de este texto? Si no es para enseñarle a la gente en el mundo que aunque habrá perfección en la tierra, el camino y la naturaleza del mundo no cambiarán. Rabí Yesa dijo, ven y mira, el hígado caza y tiene carne de venado en la boca, mientras que el corazón contempla y permanece en las tiendas. Como está escrito, una vez guisaba Jacob un potaje, mientras pensaba profundamente y se ocupaba en la Torá. Respecto a este verso, en nombre de Rabí Ajá, Rabí Bo dijo que la naturaleza del mundo nunca cambia. Guisaba Jacob un potaje, palabra que en hebreo se dice, nasid, tiene relación al verso, todo lo que tramaron, siendo que la palabra, tramaron, en hebreo se dice, sadú, y esto fue traducido al arameo como, pensaron. Significa que el corazón piensa y contempla la Torá, que representa el conocimiento de su Creador. Por lo tanto, está escrito, Esab llegó del campo exhausto. Es la naturaleza del hígado salir a cazar y tragar con la boca. Si no encuentra ninguna presa, se cansa y le dice al corazón. Antes de pensar en las palabras de la Torá, piensa en comer y beber para nutrir tu cuerpo. Este es el significado del versículo, dijo Esab a Jacob, dame de tragar, por favor, de este guiso rojo, porque es mi forma de tragar la sangre y transmitirla a las otras partes, porque estoy exhausto, sin comida ni bebida. Y el corazón responde, dame lo primero y lo más selecto de lo que tragues, dame tu derecho de nacimiento. Este es el significado de, véndeme antes tu primogenitura, del Génesis 25:31. Es decir, jura por tu deseo, pues el deseo y el primer impulso es lo que aquí se denomina primogénito. Mientras el corazón contempla la comida, el hígado traga. Si no fuera por el corazón, anhelando y pensando en la comida, el hígado y otros órganos no podrían tragar. Como dijo Rabí Yossi, este es el modo de los esclavos, que no comen antes que su amo. Rabí Yossi dijo, más adelante está escrito, y Jacob dio a Esab pan y guisado de lentejas. ¿Qué son estas lentejas? Son redondas como un círculo, y como el círculo que gira alrededor del mundo no se desvía de su camino, entonces el hombre en ese tiempo nunca se desviará del suyo. Aunque todavía habrá todo lo que es bueno, precioso y perfecto, con todo eso, el hábito mundano de comer y beber no cambiará. Hemos estudiado en la Misna que soplan 4 vientos en el mundo, y el Santo bendito sea levantará un espíritu para establecer el cuerpo para incluir 4 espíritus, como está escrito en Ezequiel 37:9, vende los 4 vientos, o aliento. Siendo que la palabra aliento se puede traducir también como espíritu. No está escrito, en los 4, sino, de los 4 vientos, ya que estará compuesto por los 4. Aprendimos que este espíritu es el viento que crea, el viento que come y bebe. Y no hay diferencia entre este mundo y los días de la venida del Mesías.
salvo la entrega de la servidumbre a los imperios solamente. Y no hay diferencia entre este mundo y la resurrección de los muertos, salvo la pureza y la obtención del conocimiento. A esto, Rab Nachman agregó la longevidad. Rab Yosef pregunta si los días de la venida del Mesías y de la resurrección de los muertos son los mismos. Él respondió, no. Como hemos aprendido, la construcción del templo precede a la reunión de los exiliados, que precede a la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es el último acto de todos. Sabemos esto por el versículo: Hashem reedificará a Jerusalén y recogerá a los desterrados de Israel. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:2. Esto se refiere a la resurrección de los muertos, que es la curación de los quebrantados de corazón y sus muertos. Primero construye Jerusalén, luego reúne a los desterrados de Israel. Por último, sana a los quebrantados de corazón. Hemos aprendido que la reunión de los exiliados precede a la resurrección de los muertos por 40 años. Como está escrito, Isaac tenía 40 años. ¿Qué se debe hacer con estos 40 años? Según el Rab Kahana, Rabí Broca dijo: ¿cuántos problemas? ¿Cuántas guerras libradas contra los hijos de Israel habrá desde la reunión de los exiliados hasta la resurrección de los muertos? El que escapa de ellos es feliz, como está escrito, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que fueron hallados escritos en el libro. Daniel 12:1. Rabí Yehudá dijo que esto nos enseña que muchos serán purificados y emblanquecidos y acrisolados. Rabí Isaac agregó: y los acrisolaré como se acrisola la plata, y los probaré como se prueba el oro. Zacarías 13:9. Durante estos mismos días, habrá días en que la gente dirá: no tengo ya complacencia en ellos. Eclesiastés 12:1. Y desde el tiempo en que los problemas desaparecen hasta la resurrección de los muertos, habrá 40 años. Rab Huna dijo: ven y mira lo que dice en Josué 5:6, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto, por cuanto no obedecieron la voz de Hashem. En este versículo es lo mismo que ya se mencionó. Rabí Yosef dijo: todo lo que se dijo es lo mismo, pero por una cosa. Al cabo de 40 años, cuando los problemas pasen y los malvados sean exterminados, los muertos, los moradores del polvo, vivirán. ¿Por qué? Porque está escrito: no se levantará la aflicción segunda vez. Nahum 1:9. Ellos estaban llenos de lo que tenían. Después de la resurrección de los muertos, el mundo será establecido, como está escrito: en aquel día Hashem será uno solo, y su nombre uno solo. Zacarías 14:9. Rabí Eleazar estaba sentado y estaba extremadamente triste. Rabí Josué vino ante él y le preguntó: ¿por qué la apariencia de la luz de las velas del mundo se había vuelto oscura? Él dijo: gran temor entró en mí, porque veo cómo los compañeros versados en la Misna han respondido sobre quién mora el Espíritu de los santos. Ellos dijeron que la redención tendrá lugar en el 6º milenio. Esto fue bien dicho, pero veo un tiempo más largo para los habitantes del polvo, que esperarán hasta el año 408 del 6º milenio, cuando resuciten. Por esta razón, los compañeros fueron estimulados por el versículo que se refería a los moradores del polvo como los hijos de Het, ya que Het alude a su ascenso después de 408 años, pues ese es el valor numérico de esa palabra. Como está escrito: en este año del Yobel, jubileo, volveréis cada cual a su posesión. Levítico 25:13. Y después dice: cuando esto esté terminado. La palabra esto en hebreo se dice azot, y su valor numérico de azot es 5408. La letra G alude a 5000, y Sot es 408. Entonces, volveréis cada cual a su posesión, significa que el cuerpo retornará a su alma, que es su posesión y su solar. Rabí Josué dijo:
esta extensión de tiempo no debería ser difícil para ti, ya que hemos aprendido que hay tres clases: el completamente justo, el completamente malvado y el promedio. Los completamente justos resucitarán con la resurrección de los muertos de la tierra de Israel, unos años antes que el año 408, es decir, en el 40º año después de la reunión de los exiliados. Al final, todos se levantarán en el 408º año del sexto milenio. ¿Quién merecerá este tiempo? Aquel que guarde los preceptos en ese tiempo. Por eso estoy triste. Él le dijo: Rabí, hemos estudiado el versículo de Génesis 1:2, que dice, haya luz, lo cual significa que haya secreto, porque la luz es el secreto de la redención. Y el valor numérico de la palabra hebrea, or, que significa luz, es el mismo valor que la palabra aramea, ras, que significa secreto. A través del arrepentimiento todos se levantarán de entre los muertos temprano. Rabí Josué dijo luego: a menos que tú lo dijeras, no habríamos dejado una apertura para aquellos que esperan diariamente la redención, como está escrito, una fortaleza de salvación en Isaías 33:6. ¿Qué es esta salvación? Esta alude a los que buscan la salvación a diario. Si la redención está ligada a un tiempo específico, ¿cómo se puede esperar diariamente? Esto depende con seguridad del arrepentimiento. Cuando ellos se arrepientan serán redimidos. Y 40 años después de la redención vendrá la resurrección de los muertos, como se dijo. Agrego aquí una nota que no viene en el Zohar. Toma muy en cuenta estas palabras que se acaban de decir, pues se refieren a cada uno de nosotros que estamos hoy en este mundo, y al estudio profundo del Zohar que hagamos de hoy en adelante. ¿Cuál es la opinión de Rabí Eleazar, quien dijo que esto dependía del arrepentimiento? ¿Cómo sabía esto? A partir del versículo, también una multitud de dormidos en el polvo de la tierra despertará, Daniel 12:2. Se entiende por de dormidos, que solo algunos se levantarán. Estos son los justos que se arrepintieron en vida, que se levantarán temprano. Porque a través del arrepentimiento se levantarán unos años antes. ¿Cuántos años ellos preceden a otras personas? Por 214 años. Es decir, los valores numéricos de las letras, Resh, Dalet y Yud. Como está escrito, y los dominará uno del linaje de Jacob, Números 24:19. La palabra, dominará, en hebreo se dice Yered, y son exactamente las mismas letras del valor numérico 214. Esto indica que los justos preceden a otros hombres por 214 años. Rab Nachman dijo, la precedencia depende de cuánto se desgasta el cuerpo en el polvo, es decir, cuanto antes el cuerpo se desgasta en el polvo, antes se levanta. Rabí Yossi le dijo, si esto es cierto, entonces hay muchas resurrecciones, porque cada cuerpo tiene su propia resurrección, según su desgaste en el polvo. Pero él respondió, todas las resurrecciones ocurren al mismo tiempo, como se dijo en la visión, y la cosa es verdadera, aunque el tiempo fijado era largo, Daniel 10:1. Vemos ahora que el Génesis dice en el capítulo 26 verso 1. Y hubo hambre en el país, además de la primera hambre que había habido en los días de Abraham. Rabí Abajú explicó. Hasta donde el rey se reclina en su mesa, mi nardo difunde su fragancia. Cantar de los Cantares 1:12. Dijo, hemos aprendido que los justos pasarán por 4 eras y 4 veces, cada una diferente de la otra. Durante la primera, el conocimiento aumentará en el mundo, y los justos concebirán lo que no han concebido en este mundo. Como hemos aprendido de Rabí Pinhas, en el futuro la percepción de los justos será mayor que la de los ángeles ministradores, como está escrito, como las aguas que cubren el mar, Isaías 11:9. Durante la segunda era, tú estarás ocupado. En Génesis 25:27 está escrito, y crecieron los muchachos.
Esto se refiere al lado de Abraham, el lado derecho, que es Gesed y que los hizo crecer. Su mérito los sostuvo, pues les estaba enseñando los preceptos, como está escrito, porque yo le he conocido, a fin de que mande a sus hijos. Encontramos aquí escrita la partícula et antes de las palabras, sus hijos. Esto significa que Jacob y Esab están incluidos entre sus hijos. Por lo tanto, la explicación de y crecieron los muchachos es que crecieron en santidad, solamente que después Esab se corrompió. Rabí Eleazar no estuvo de acuerdo con esto. Él cree que cada uno siguió su propio camino, uno hacia la fe y el otro hacia la idolatría. Así era. Mientras aún estaban en el vientre de Ribca, cada uno se dirigió hacia su propio lado. Cuando ella realizaba buenas acciones o pasaba cerca de un lugar que es favorable a los preceptos de la Torá, Jacob se alegraba y luchaba por salir. Y cuando pasaba por un lugar de idolatría, el malvado luchaba por salir. Esto ya se dijo anteriormente. Por esa razón, cuando nacieron en el mundo, cada uno se sintió atraído por el lugar que se merecía. Por eso está escrito, y crecieron los muchachos, y Esab se hizo diestro en la casa, lo cual significa que él llevaba a las personas por el mal camino, para que se rebelaran contra el Eterno. Y amaba Isaac a Esab, porque comía de su casa. Este versículo ya fue explicado. Aquí está escrito, diestro de la casa, hombre de campo. Mientras que en otra parte está escrito, era poderoso cazador. Aquí significa que engañaba a los hombres y los llevaba a rebelarse contra el Eterno. Así, cuando aquí se dice, hombre de campo, indica que es alguien que robaba y asesinaba a las personas. Y encontramos que Esab dijo que él había ido al campo para orar, como queriendo aparentar ser como Isaac, de quien está escrito, y había salido Isaac al campo a orar. Esab cazaba y engañaba a Isaac a través de su boca, como está escrito, porque comía de su casa, que literalmente se puede entender como, había venado en su boca. Él era llamado hombre del campo, porque su suerte no estaba en un lugar poblado, sino en un lugar desolado, en el desierto, en el campo. Por eso era llamado hombre del campo. Uno puede preguntar por qué Isaac no sabía de todas las malas acciones de Esab, ya que la Sejiná estaba con él, y él debió haberlo sabido a través del espíritu de santidad. Porque sin la Sejiná, ¿cómo podría haber bendecido a Jacob cuando lo hizo? Ciertamente, la Sejiná habitaba en su casa y estaba con él siempre, pero la Sejiná no le informó de aquello, porque Jacob debía ser bendecido solo con el conocimiento del Santo bendito sea. Y así tenía que ser, porque cuando Jacob vino ante su padre, la Sejiná vino con él. Y luego Isaac vio en su mente que Jacob era digno de ser bendecido, y que sería bendecido con la aprobación de la Sejiná. Rabí Simón estaba sentado con los otros amigos, cuando apareció su hijo, Rabí Eleazar. El amigo le dijo a Rabí Simón, tenemos que hacerte una pregunta importante acerca de Jacob y Esab. ¿Por qué Jacob no estaba dispuesto a darle a Esab un guiso de lentejas a menos que le vendiera su primogenitura? Además, Esab le dijo a Isaac, su padre, pues me ha engañado estas 2 veces. ¿Cómo puede Jacob engañar a Esab? Él respondió, ahora te mereces una golpiza, porque le creíste a Esab y mentiste acerca de las palabras de Jacob. La Escritura brinda testimonio de que Jacob era hombre sencillo, Génesis 25:27, lo cual significa que él no puede engañar. Además, está escrito, cumplirás la palabra prometida a Jacob, Miqueas 7:20. Esta fue la situación con respecto a Jacob y Esab. Incluso antes, Esab detestó su primogenitura y le pidió a Jacob que tomara la primogenitura sin pago. Por lo tanto, es como está escrito, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció Esab la primogenitura, Génesis 25:34. Del versículo, una vez guisaba Jacob un potaje, cuando Esab llegó del campo cansado.
Rabí Eleazar explicó que Jacob Gisaba se refiere al duelo por Abraham, quien había fallecido aquel día. Y Jacob cocinó lentejas redondas que no tienen boca. Esto alude a los dolientes, que son sin boca. Pero no debería haber sido escrito, e Isaac quiso un potaje, ya que él, y no Jacob, era el doliente. La respuesta es, Jacob quiso un potaje, porque Jacob conocía el origen de Esab y el lado al que se aferraba. Por lo tanto, cocinó platos rojos, es decir, lentejas rojas, porque este plato quiebra el poder y la fuerza de la sangre roja y puede romper el poder y la fuerza de Esab, que es el secreto de la sangre roja, como está escrito, y salió el primero rubicundo. Por ese plato, al venderle a Jacob su primogenitura, Esab se convirtió en esclavo. Instantáneamente, Jacob supo que por la única cabra que los hijos de Israel sacrificaban en Yom Kippur a su nivel, él se vuelve esclavo de sus descendientes y no los acusará. Y debido al nivel de sabiduría de Esab, Jacob trató sabiamente con Esab en todas partes, de modo que Esab fuera incapaz de gobernar y fuera sumiso. Jacob no fue profanado por él, sino que rigió sobre él. Y Esab dijo a Jacob, déjame sorber, te ruego, de este rojo rojo. ¿Por qué está escrito 2 veces rojo? Porque todo lo que hay en él es rojo, como está dicho, y salió el primero, rubicundo. Y parirás un rojo, que está escrito, de este rojo rojo. Y su tierra es roja, como está escrito, a tierra de Seir, al campo de Edom. La palabra Edom significa rojo. Y sus hombres son rojos, como está escrito, este es Esab, padre de los edomitas. Y el que desarraigará la fuerza de Esab también ha de ser rojo, como está escrito en Cantar de los Cantares. Mi amado es blanco y rubio. Y su vestimenta es roja, como está escrito, ¿por qué es roja tu vestidura y tus ropas? Y está escrito, ¿quién es este que viene de Edom? Rabí Yehudá dijo que esto también debería haber sido cierto para Labán, porque él también era un hechicero. Como está escrito, he tenido el augurio de que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Génesis 30:27. Por lo tanto Jacob también fue engañoso con él. Y aunque Jacob era un hombre sencillo y completo, era misericordioso con quien tenía que ser misericordioso. Era estricto en el juicio y engañoso cuando era necesario, porque constaba de 2 partes, gesed y juicio. Porque Jacob es el secreto de la columna central, que comprende las 2 columnas, gesed y geburá. De él está escrito, con el bueno procedes con bondad, mas con el perverso con astucia. Salmo 18:26. Lo cual significa que con el misericordioso él trata sobre el lado de gesed, y con el perverso, del lado del juicio estricto, todo como debe ser. Vemos ahora que dice: y hubo hambre en el país. Rabí Yehudá abrió la discusión con el versículo, Hashem prueba al justo, pero aborrece al malvado y al que ama la violencia, Salmo 11:5. Cuán ordenadas y rectas son las obras del Santo bendito sea, y todo lo que él hace es conforme a la justicia y la verdad, como está escrito, él es la roca, perfecta es su obra, Deuteronomio 32:4. Ven y mira, el Santo bendito sea no juzgó a Adán antes de que él le ordenara, por su propio bien, que no dejara que su corazón se desvíe en otra dirección, o sea, cuando le ordenó no comer del árbol del conocimiento para que no se contaminara. Pero él no fue cuidadoso y transgredió los preceptos de su Señor comiendo del árbol del conocimiento. Entonces el Santo bendito sea lo juzgó. Aún entonces, el Santo bendito sea no lo juzgó con la dureza que merecía. Él se abstuvo de la ira y lo dejó estar entre los vivos por un día, que es de 1000 años, como está escrito, pues 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer. Menos los 70 años que le dio al rey David, quien no tenía vida propia. Por lo tanto, vivió 930 años. De manera similar, el Santo bendito sea él,
no juzga al hombre según sus malas obras, lo que hace continuamente, porque si lo hiciera el mundo no habría sobrevivido. Sino que el Santo bendito sea se abstiene de la ira con los justos y los impíos. Con los malvados, Él es aún más tolerante que con los justos, para que se arrepientan completamente y existan en este mundo y en el mundo que viene. Como está escrito, vivo yo, dice Adonai Elohim, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que se vuelva el inicuo de su camino y viva. Ezequiel 33:11. Lo cual significa vivir en este mundo y en el mundo que viene. Por esa razón, Él siempre es tolerante. Otra razón es que pueden surgir buenas acciones de ellos, ya que Abraham fue engendrado de Teraj, quien produjo buenas acciones y un buen origen y porción en el mundo. Pero el Santo bendito sea siempre es estricto con los justos en cada acto que realizan, porque sabe que no se apartarán, ni a la derecha ni a la izquierda, los prueba constantemente. No por su propio bien, el Santo bendito sea los prueba, ya que Él conoce su deseo y la firmeza de su fe y no tiene necesidad de probarlos. Los prueba solo para levantar sus cabezas, para darles confianza a medida que ganan sus méritos a través de estas experiencias. El Santo bendito sea se comportó de manera similar con Abraham, como está escrito, que probó Elohim a Abraham, en Génesis 22:1. ¿Qué se entiende por probó? Probó se dice nisá, en hebreo, y significa levantar el estandarte, nes, como está escrito, levantad bandera, en Isaías 62:10. Y también, alzad bandera, en Jeremías 4:6. Él levantó su bandera en todo el mundo, y por esto, el Santo bendito sea Él, levantó la bandera de Abraham ante los ojos de todos, como está escrito, Él probó a Abraham. Así, el Santo bendito sea Él, para levantar el estandarte de los justos, los prueba, para que alcen la cabeza a través de todo el mundo. Encontramos escrito en el Salmo 11:5. El Eterno prueba al justo. ¿Cuál es la razón de ello? Según Rabbi Simón, es porque el Santo bendito sea desea al justo. Como está escrito, agradó al Eterno aplastarlo con la enfermedad, Isaías 53:10. Esto ya se ha explicado en otro lugar. El Santo bendito sea Él, desea el alma y no el cuerpo, porque el alma se parece al alma superna, es decir, la Sejiná. Y el cuerpo no es digno de estar unido con la Sejiná de arriba. Por lo tanto, aunque la forma del cuerpo es la imagen del secreto superno, aunque el cuerpo es eliminado de la Sejiná, que es Malhut, sin embargo no es digno de estar unido con ella. Ven y mira, cuando el Santo bendito sea desea iluminar el alma de un hombre, aplasta el cuerpo para que gobierne el alma. Mientras el alma esté con el cuerpo son iguales y el alma no puede gobernar. Después de que el cuerpo es aplastado, el alma se vuelve poderosa. ¿Cuál es el significado del versículo, prueba al justo? Es como está escrito, piedra probada, de Isaías 28:16, de la misma manera prueba al justo, lo que significa que lo fortalece con esta piedra probada, que es una piedra angular preciosa. Así que él prueba a los justos. Pero al malvado y al que ama la violencia, su alma desprecia. ¿Cuál es el significado de su alma desprecia? Aquí, para decir alma, se usa la palabra nefesh. La explicación es que el mismo nivel del que dependen todas las almas, el cual es Malhut, este nivel odia al nefesh del malvado, porque no quiere que esta alma se adhiera a él en este mundo o en el mundo que viene. Por eso está escrito, pero al impío y al que ama la violencia su alma desprecia. Otra explicación para esto es como está escrito en Amós 6:8, Adonai el Eterno ha jurado por su nefesh, lo cual significa que la palabra nefesh se utiliza en relación con el Eterno. Si es así, entonces la explicación es simplemente que el alma del Eterno odia al malvado y al que ama la violencia. Por eso prueba al justo, porque lo ama. Cuando el Santo bendito sea creó a Adán, le ordenó no comer del árbol del conocimiento para beneficiarlo.
le dio sabiduría, para que ascendiera a través de los grados hacia el santo bendito sea. Cuando descendió, vio los deseos de la inclinación del mal y se aferró a ella, olvidándose así de todo lo que había contemplado de la gloria superna de su Señor. De Noaj está escrito primero: Noaj era varón justo y perfecto. Luego descendió y vio un vino fuerte que tenía un día y que no era claro, porque estaba lleno de escorias. Bebió de él, se emborrachó y se desvistió de la santidad, como está escrito, y bebió del vino y se embriagó, quedando descubierto en medio de su tienda. Entonces Abraham fue elevado en sabiduría y contempló la gloria de su Señor. Posteriormente, está escrito: y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto. Sin embargo, después dice: y Abraham subió de Egipto, y fue elevado al grado que tenía al principio. Vino en paz y se fue en paz. Y luego Isaac, de quien está escrito: y hubo hambre en la tierra, e Isaac fue a Gerar. Desde allí luego ascendió pacíficamente. Y así todos los justos son probados por el Santo bendito sea Él, para levantar la cabeza en este mundo y en el mundo que viene. Encontramos ahora escrito respecto de Isaac, cuando fue a la tierra de los filisteos. Y preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, y él respondió: mi hermana es. Génesis 26:7. Actuó tal como dijo Abraham, al decir: ella es mi hermana, refiriéndose a la Sejiná. Porque la Sejiná estaba con Isaac y su esposa, y él dijo de la Sejiná: ella es mi hermana, como está escrito: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, Proverbios 7:4. Pues lo mismo que con Abraham, cumplió la orden: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Por lo tanto, fue fortalecido por la Sejiná y dijo: ella es mi hermana. Abraham e Isaac merecían decir a la Sejiná: ella es mi hermana. Seguramente esto es así debido al versículo en el que Seirampín dijo a la Sejiná: hermana mía, amada mía, paloma mía, pura mía, en el Cantar de los Cantares 5:2. Abraham e Isaac fueron una carroza para Seirampín, y por lo tanto fueron dignos de decir acerca de la Sejiná: ella es mi hermana. Así los justos fueron fortalecidos por el Santo bendito sea Él, convirtiéndose en una carroza para Él. Más adelante vemos que dice: y sucedió que cuando se le prolongaron allí los días, Abimelech, rey de los filisteos, atisbó por la ventana y he aquí que Isaac se divertía con su mujer Ribca. Encontramos aquí escrita la partícula et antes del nombre Ribca, precisamente lo cual alude a la Sejiná que estaba con Ribca. Porque et, como sabemos, es uno de los nombres de la Sejiná. Otra explicación pregunta si podríamos concebir a Isaac cumpliendo sus deberes matrimoniales durante el día, pues hemos aprendido que los hijos de Israel son santos y se abstienen de relación marital durante el día. Por tanto, ¿cómo iba a convivir Isaac, que era santo, realizando la relación marital durante el día? Pero en realidad es que Abimelech era un astrólogo, y la ventana por la cual miraba era la constelación planetaria. De esta manera Abimelech descubrió que, contra la afirmación de Isaac, Ribca era su mujer. Así fue como Abimelech llamó a Isaac y dijo: ella de cierto es tu mujer. Rabí Yossi dijo: Abimelech se habría conducido con Isaac como se condujo con Abraham, si no hubiera sido porque el Santo bendito sea lo había reprobado en el caso anterior. Observa que cuando Abraham dijo: seguramente en este lugar no se halla el temor del Eterno, su razón para pensar así fue que la gente carecía de fe, y si ellos hubieran tenido fe no habría debido de actuar como lo hizo. Rabí Eleazar dijo: la Sejiná no mora fuera de tierra santa, y esto es lo que Abraham quiso significar al decir que el temor del Eterno no se halla en ese lugar, o sea, que este no era el lugar donde mora la Sejiná. Pero Isaac se atuvo firmemente a la fe verdadera bajo la inspiración de la Sejiná, a la que vio residiendo en su mujer. Y Abimelech advirtió a todo el pueblo, diciendo: aquel que toque a este hombre o a su mujer seguramente morirá. Observa cuán largo respiro Dios permitió a este pueblo malvado, en consideración a la bondad que Abimelech tuvo para con los primeros antepasados de Israel. Fue merced a esto que Israel no pudo tocar a esa gente hasta después de transcurridas muchas generaciones.
Abimelech hizo, pues, bien en mostrarse bondadoso con Abraham, diciéndole: He aquí que mi país está delante tuyo, reside donde te plazca. Rabí Yehuda dijo: Desdichados los malvados que cuando hacen un acto generoso nunca lo hacen perfectamente. Por ejemplo, Efrón primero dijo a Abraham: Pues, mi señor, escúchame, te doy el campo y la cueva que está en él, te lo doy. Pero luego dijo: un pedazo de tierra que vale 400 sekel de plata. Y luego leemos: y Abraham pesó la plata para Efrón, moneda corriente para el mercader. De manera similar aquí, Abimelech dijo primero: aquel que toque a este hombre, pero luego dijo: sal de nosotros, pues tú eres mucho más poderoso que nosotros, en Génesis 26:16. Rabí Eleazar le dijo a Rabí Yehuda: la bondad de Abimelech hacia él consistió en no arrebatarle nada, y en despacharlo intacto con todas sus posesiones, y a seguirlo luego para celebrar con él un pacto. El Génesis dice después: e Isaac volvió a cavar los pozos. Rabí Eleazar dijo: cavando estos pozos Isaac actuó adecuadamente, pues por sus conocimientos de los misterios de la sabiduría, advirtió que de esta manera se ligaría más firmemente a su fe. De la misma manera Abraham se preocupó por cavar un pozo de agua. Jacob ya encontró preparado el pozo para él, y se sentó a su lado. Así, todos ellos miraban por un pozo y a través de él procuraron preservar pura y sin mengua su fe. Y además, Israel se atuvo firme al pozo mediante el simbolismo de los preceptos de la Torá, como cuando todos los días cada israelita cumple el precepto de las franjas en que se envuelve, y el de las filacterias que pone en su cabeza y en su brazo. Todas estas cosas tienen un profundo simbolismo, pues el santo bendito sea se complace del hombre que se corona con las filacterias y se envuelve en las franjas. De ahí que todo aquel que no se envuelve en estas últimas ni se corona con las primeras cada día para fortalecerse en la fe, aparece como si la fe no morara en él, y como si el temor de su amo hubiese partido de él, y de este modo su plegaria no es como debiera ser. De ahí que nuestros antepasados se fortalecieran en la fe verdadera cavando el pozo, simbólico del pozo superior, que es la morada del misterio de la fe perfecta. Ten en cuenta que todo esto es un simbolismo. Cavar un pozo simboliza ir hacia lo profundo, hacia lo que subyace más allá de las palabras. Es simbólico de saber controlar los pensamientos y los actos, para que éstos tengan esencia espiritual. Después el Génesis dice: y él se retiró de allí, y cavó otro pozo. Rabí Hillá discurrió sobre el versículo: y el Eterno te guiará continuamente, y satisfará tu alma en esplendor y fortalecerá tus huesos. Isaías 58:11. Dijo: los verdaderos creyentes han extraído fortaleza de este versículo, en el que se les promete el mundo por venir, pues la palabra, continuamente, incluye a este mundo y al mundo por venir. Además, el término, continuamente, que parece superfluo, es una referencia a la continua ofrenda de holocausto que se ofrenda a la hora del crepúsculo, y es sostenida firmemente bajo el brazo de Isaac y simboliza al mundo por venir. El término, guiar, lo emplea de manera similar David en el versículo: él me guió por sendas rectas en consideración a su nombre, del Salmo 23:3. El verso, y satisfaré tu alma en esplendor, se refiere al espejo claro, de cuya contemplación todas las almas obtienen deleite y beneficio. Y fortaleceré tus huesos. Estas son palabras que no parecen armonizar con lo anterior, y que hemos interpretado como para las almas de los justos que ascienden a lo alto. Por eso las hemos interpretado como refiriéndose a la resurrección de los muertos, cuando el Santo bendito sea recompondrá los huesos y restaurará el cuerpo a su estado anterior. Entonces el alma derivará iluminación más fuerte del espejo claro, como para iluminar el cuerpo a la plena medida de que es capaz. De ahí que diga después: y tú serás como un jardín irrigado, o sea, como el jardín celestial cuyas aguas supremas nunca faltan, pues fluyen por siempre. Y como una fuente de agua, cuyas aguas no faltan, lo que se refiere al río que sale de Edén y fluye por toda eternidad. Observa que el pozo de aguas vivas es un símbolo dentro de un símbolo para la fe orientadora. Hay el pozo que es la fuente misma de las aguas, y hay el pozo que se nutre de esa fuente de agua.
Hay así 2 grados que son, sin embargo, realmente uno solo con 2 aspectos, masculino y femenino, en adecuada unión. El pozo y la salida de las aguas son uno solo, que se designa con el nombre pozo, que es la palabra hebrea beer, siendo a la vez la fuente superior que nunca cesa y el pozo que llena. Y quien mira ese pozo mira al objeto verdadero de la fe. Este es el símbolo que los patriarcas transmitieron al cavar el pozo, de manera de indicar que la fuente y el pozo son indisolubles. Está escrito. Y él llamó su nombre Rehobot, que literalmente significa calles o plazas anchas. Con esto informó a sus descendientes que un día cuidarían ese pozo en la manera pertinente mediante el poder místico de ofrendas, y ofrendas de holocausto, como Adán, cuando Dios lo puso en el jardín de Edén para cuidarlo y guardarlo, es decir, mediante ofrendas y ofrendas de holocausto, de modo que sus fuentes pudiesen fluir hacia cada lado, como la Escritura dice, que tus fuentes se dispersen hacia afuera, y corrientes de agua en las calles, Rehobot, Proverbios 5:16. De ahí que su nombre sea Rehobot, que significa calles o plazas anchas. Rabí Simón explicó aquí sobre el versículo. La sabiduría clama en alta voz en la calle, ella enuncia su voz en los lugares anchos, Proverbios 1:20. Dijo, este versículo contiene una profunda enseñanza mística. El término Jochmot, que literalmente significa sabidurías, implica la sabiduría superior y la sabiduría inferior que está incluida en la primera y reside en ella. La sabiduría superior es una esencia sumamente recóndita y oculta, desconocida y no revelada, como dice la Escritura, el hombre no conoce su precio, Job 28:13. Y cuando se expande en una fuente de luz, su iluminación es la del mundo por venir, y ella crea ese mundo, pues así lo hemos aprendido, que el mundo por venir fue creado por la Yud y así quedó oculta la sabiduría, siendo las dos una sola. Cuando el Santo bendito sea fue coronado, lo fue por el misterio del mundo futuro, como ya se dijo. Hubo júbilo en esta iluminación, pero todo fue en silencio, sin que afuera se oyera un sonido. La sabiduría quiso entonces expandirse más, de modo que de ese espacio salieron fuego, agua y aire, de los cuales surgió una voz que salió hacia afuera y fue oída. A partir de este punto todo es exterior, mientras en el interior la voz es silenciosa y no se oye afuera. Pero una vez la fuerza secreta se hizo audible, se la llama por la palabra, afuera. De ahí que corresponda al hombre ser celoso en buscar la sabiduría en los lugares anchos. Esto se refiere al firmamento, que contiene todas las estrellas luminosas y que constituye la fuente de aguas perennes, a que se refiere el versículo, y salió un río de Edén para irrigar el jardín, Génesis 2:10. Y allí ella exteriorizó su voz, ambas, la sabiduría superior y la inferior, que en verdad son una. A esto se refirió Salomón al decir, prepara tu obra afuera y átenla pronta para ti en el campo, Proverbios 24:27. Donde la palabra, afuera, se emplea como en el versículo, la sabiduría clamó afuera. Indicando esto el punto desde el cual el hombre puede comenzar a averiguar e investigar, como está escrito, pues interroga ahora de los días pasados, y desde un confín del cielo hasta otro, Deuteronomio 4:32. El término, campo, mencionado en ese verso de Proverbios, es el mismo mencionado en Génesis 27:27, que es el campo que el Eterno ha bendecido. Cuando un hombre ha penetrado en el misterio de la sabiduría y se ha perfeccionado en ella, entonces Salomón le dice, construye tu casa. Proverbios 24:27, es decir, que cultive su alma en su cuerpo, de modo de alcanzar perfección. De ahí que cuando Isaac cavó y preparó el pozo en paz, lo llamó Rehobot, lugares anchos. Y todo se hizo en la manera recta. Felices los justos por cuyas obras el Santo bendito sea sostiene el mundo, como está dicho, pues los justos habitarán el país, Proverbios 2:21. Donde el término hebreo al que corresponde, habitarán, puede leerse como diciendo que ellos harán que el país sea habitado. Después el Génesis nos dice, y aconteció que cuando Isaac era viejo y sus ojos estaban turbios. Rabí Simón dijo, está escrito, y Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, Génesis 1:5. Este versículo ya se expuso,
pero aún hay más para aprender de él, pues todas las obras del Omnipotente son manifestaciones de la verdad y contienen lecciones profundas, y todas las palabras de la Torá apoyan la fe y son hondamente simbólicas. Observad que ahora Isaac no fue tan afortunado como Abraham, cuyos ojos no se cegaron ni se oscurecieron. Hay aquí una profunda lección concerniente a la fe, como ya se explicó en otra parte. La luz significa aquí Abraham, que es la luz del día y cuya luz se expande y crece en fuerza como la luz del día. De ahí que está escrito, y Abraham era viejo, avanzado en días. Esto es, en iluminación, y cuando fue envejeciendo su luz continuó expandiéndose, de modo que fue brillando más y más hasta el día perfecto, como dice en Proverbios 4:18. Por otra parte, la oscuridad es una descripción de Isaac, que representa oscuridad y noche, y de ahí que cuando fue viejo sus ojos se enturbiaron, de modo que no podía ver. Hubo de ser envuelto en oscuridad para ligarse a su grado propio. Rabí Eleazar, su hijo, vino y le besó la mano. Dijo, en cuanto yo entiendo, Abraham fue bañado en luz del lado de su grado, mientras que Isaac fue envuelto en la oscuridad del lado de él. Pero, ¿por qué está escrito en cuanto a Jacob, y los ojos de Israel estaban pesados por la edad? Rabí Simón contestó, está escrito estaban pesados, pero no estaban turbios. Vemos que no está escrito, por su edad vieja, sino, por edad vieja, lo que se refiere a la vieja edad de Isaac. En cuanto a Jacob, implica que sus ojos estaban pesados como resultado del lado de Isaac, pero solo estaban pesados para impedirle ver adecuadamente, pero no estaban enteramente turbios. Mientras los ojos de Isaac estaban del todo enturbiados, de modo que la oscuridad se asentó sobre él y se le impuso la noche, a tal punto que se le pudieran aplicar las palabras, y a la oscuridad llamó noche. Y llamó a Esab, su hijo mayor, derivado de su propio lado de severa justicia, y dijo, mira ahora, yo soy viejo, y no sé el día de mi muerte. Rabí Eleazar discurrió sobre el versículo, feliz es el hombre cuya fuerza es en ti, Salmos 84:6. Dijo, feliz es el hombre que se atiene firmemente al santo bendito sea y en él coloca su fuerza. ¿Cómo quién, por ejemplo, diremos como Hanania, Misael y Azaria, cuando ellos dijeron audazmente al rey de Babilonia, he aquí que nuestro Dios a quien servimos es capaz de liberarnos de la hornalla de fuego candente, y él nos liberará de tu mano, escrito en Daniel 3:17. No, no es así, pues si Dios no hubiera estado con ellos para liberarlos, el nombre de él no habría sido aclamado santo, como ellos declararon que lo era. Pero ellos mismos comprendieron su error, y corrigiéndose dijeron, pero has de saber, oh rey. Es decir, que Dios nos libere o no nos libere, has de saber que nosotros no serviremos a tus dioses. La tradición nos cuenta que Ezequiel dijo algo a aquellos que abrían sus ojos, que Dios no los apoyaría si esperaban retribución. Fue entonces que comenzaron todo de nuevo, diciendo, pero has de saber, oh rey. Por lo tanto, un hombre no ha de afirmar confiadamente, Dios me liberará o hará para mí esto o aquello, sino que ha de procurar cumplir los preceptos de la ley, y andar por la senda de la verdad, y luego confiar plenamente en él y que él lo ayudará. Pues seguramente cuando un hombre se dispone a purificarse recibe para ello ayuda de lo alto. Así un hombre ha de poner su confianza en el santo bendito sea y en nada más. De ahí la expresión, cuya fuerza es en ti. Las palabras siguientes, en cuyo corazón hay sendas, indican que un hombre ha de limpiar su corazón de todos los pensamientos extraños, de manera de hacerlo como una senda que conduce directamente al destino deseado. Según otra interpretación, la palabra fuerza se refiere a la Torá, de la cual leemos, el Eterno da fuerza a su pueblo, Salmos 29:11. Así, se indica aquí que un hombre ha de estudiar la Torá con devoción del corazón entero al Todopoderoso, y quien trabaja en la Torá por motivos mundanales mejor habría sido que no naciera. La palabra mesilot también puede traducirse, no por caminos reales, sino por alabanzas. Por tanto se entendería, en cuyo corazón hay alabanzas, como se comprueba en el versículo 5 del capítulo 68 de los Salmos. Se refiere así al hombre que trabaja en la Torá con el objetivo de alabar al santo bendito sea, y hacerlo a él el único objeto de devoción en el mundo. Observad que Jacob efectuó todas sus acciones en consideración al santo bendito sea,
y por eso el Eterno siempre estuvo con él y nunca apartó de él su presencia. Esto lo sabemos por el hecho de que, aunque Jacob no estuvo presente cuando Isaac llamó a Esav, la Sejina le dijo a Ribca, quien a su vez se lo dijo a Jacob. Rabbi Yossi dijo, observad que si Esav, libre Dios, hubiera sido bendecido allí, Jacob nunca hubiese sido capaz de afirmarse. Pero todo fue dirigido por la providencia y cada cosa ocupó su lugar justo. En el próximo video ya veremos la parte final de esta sección del Zohar.